En la vida y en el amor hay una fuerza silenciosa que no se compra, no se ruega y no se mendiga en el poder de tu independencia emocional. Esa actitud de «puedo vivir sin ti» no es frialdad, es un imán invisible que despierta respeto, admiración y deseo. Porque cuando no te aferras, cuando no persigues, cuando no suplicas, te conviertes en el tipo de persona que nadie quiere perder. Y aquí está el secreto. No se trata de aprender a estar solo para alejar a otros, sino de a estar completo para atraer lo que realmente te merece. En las relaciones, el apego desesperado mata la atracción, pero la seguridad interior la multiplica. Cuando proyectas la certeza de que tu vida tiene propósito y valor, con o sin la presencia de otra persona, envías un mensaje que el subconsciente humano reconoce como poder. En esa confianza, no es arrogancia, es saber que tu felicidad no depende. Paradise. Cuando alguien percibe que no lo necesitas, empieza a querer estar a tu lado por elección, no por obligación. Cuando pones tu crecimiento personal, tus metas y tu bienestar en primer lugar, construyes un aura que atrae. No se trata de jugar a difícil de conseguir, sino de convertirte en alguien tan pleno que estar contigo sea un privilegio, no un escape a su soledad. Recuerda, el verdadero amor no nace del vacío que quieres llenar, sino de la abundancia que quieres compartir. Imagina por un momento que toda tu vida emocional ha estado sostenida por una cuerda invisible, una cuerda que une tu valor personal a la presencia o aprobación de otra persona. Esa cuerda es tan sutil que ni siquiera la notas, hasta que un día sientes que comienza a tensarse, a estrangular tu libertad interior. La mayoría, cuando siente que la cuerda se afloja, porque el otro se aleja, corre desesperadamente para atarla de nuevo, creyendo que sin esa conexión externa no hay sentido, no hay identidad, no hay vida. Pero aquí está el secreto que pocos se atreven a descubrir. La verdadera fuerza surge cuando te das cuenta de que puedes vivir, respirar y prosperar sin esa cuerda, porque la fuente de tu vida no está afuera, sino en lo profundo de tu propia alma. Ese instante de revelación es, a la vez, un acto de muerte y de renacimiento. Muere la ilusión de que tu ser depende de otro, y nace la verdad de que tu centro está dentro de ti. Es un movimiento de retorno hacia el sí mismo, hacia esa totalidad que Jung describía como el núcleo más profundo de nuestra psique. Cuando logras decir, no desde el orgullo superficial, sino desde la serenidad de tu espíritu, puedo vivir sin ti. No estás rechazando el amor, ni cerrando la puerta al vínculo humano. Estás liberando el amor de la prisión de la necesidad. Estás diciendo, te elijo porque quiero, no porque te necesite para respirar. El poder de esta actitud no se mide en gestos grandilocuentes, ni en palabras frías, sino en la energía invisible que empieza a rodearte. Es la misma energía que emana de una persona que no se doblega ante el miedo a la soledad, que sabe caminar por el mundo con los pies firmes en su propio suelo. Es magnética, porque quien no necesita retener desesperadamente, es libre para dar, sin miedo a perder. Y lo paradójico es que esa libertad, esa ausencia de apego ansioso, es lo que más despierta el deseo en el otro. Hay una fuerza arquetípica que se activa en ese estado, la del ser completo que ya no proyecta su mitad perdida en otra persona. Cuando dejamos de buscar al Salvador o a la media naranja para sentirnos enteros, dejamos de vivir en el espejismo de que alguien más tiene las piezas que nos faltan. Es ahí cuando nos convertimos en un ser que irradia completitud, y esa irradiación, sin proponérselo, atrae. El otro percibe, quizás de manera inconsciente, que no estás encadenado a su aprobación, y eso le confronta con sus propias inseguridades. Claro que este camino no es cómodo. El ego teme a la idea de no ser necesitado,
y muchas personas a tu alrededor sentirán que tu libertad amenaza su control sobre ti. Un narcisista, por ejemplo, interpretará tu independencia como un acto de desafío intolerable. Pero eso no es más que una prueba de que estás rompiendo el patrón. La madurez emocional consiste en no ajustar tu luz para que otros se sientan cómodos en su sombra. En decir, puedo vivir sin ti, desde el alma, no significa cerrar las puertas al amor, sino abrirlas desde un lugar más sano, más consciente. Es amar sin cadenas, con la certeza de que el otro es un compañero de viaje y no un soporte vital. Y cuando caminas así, sin miedo a perder, es como si la vida entera conspirara para rodearte de relaciones que fluyen en lugar de asfixiar. Porque la energía que se mueve desde la autonomía atrae a quienes también se sostienen en sí mismos y juntos pueden compartir, no desde la carencia, sino desde la abundancia interior. Este es el giro silencioso que transforma todo en el momento en que tu paz interior deja de depender de una respuesta, de un gesto, de un te necesito, cuando entiendes que, incluso en la ausencia del otro, tú sigues completo. Algo profundo se asienta en tu corazón, y paradójicamente, es ahí cuando más probable es que el otro quiera quedarse, porque el amor que nace de la libertad es el único que verdaderamente enraiza, y cuando la soledad deja de ser un enemigo y se convierte en un templo interior, algo profundo comienza a suceder. A la dependencia emocional se disuelve como niebla al amanecer. La mirada ya no se dirige desesperada hacia afuera, buscando un salvavidas, porque el ancla está hundida firmemente en las aguas internas del alma. Esta es la paradoja que el inconsciente conoce muy bien. En cuanto más completas estás dentro de ti, más magnético se vuelve tu ser para los demás. No es una atracción superficial, sino una llamada silenciosa, casi mística, que emana de la fuerza de quien no necesita ser salvado. A la mente que ha aprendido a estar sola con dignidad desarrolla un tipo de belleza que no se marchita con el tiempo. Es la serenidad que proviene de haber atravesado el desierto interno, de haber enfrentado los fantasmas de la carencia sin huir. Esta fortaleza invisible cambia el lenguaje de tu energía. Ya no emites el eco de necesito que me completes, sino la melodía de camino a tu lado porque quiero, no porque debo. Y ese cambio, aunque no se exprese en palabras, lo perciben todos en el fondo. Las relaciones más auténticas no nacen de la necesidad, sino de la elección libre. Sin embargo, gran parte de la humanidad está atrapada en vínculos construidos sobre el miedo a perder, el miedo a quedarse solo, el miedo a enfrentar el vacío. Por eso, quien ha roto esas cadenas y ha descubierto que puede vivir sin otro, irradia un tipo de libertad que intriga y fascina. La psique humana reconoce la fuerza donde antes buscaba debilidad y siente un impulso inconsciente de acercarse a esa fuente de integridad. Es curioso cómo el inconsciente colectivo reacciona ante alguien que ya no implora amor, lo busca. Pero, no porque la ausencia de necesidad sea una estrategia, sino porque revela algo que todos anhelan en secreto, a la autosuficiencia emocional, la certeza de que incluso, si todo se derrumba afuera, el mundo interior permanece intacto. Y aquí es donde la verdadera alquimia psicológica se manifiesta. Al dejar de aferrarte, creas el espacio para que lo que es auténtico permanezca en la teoría junguiana. Este fenómeno puede interpretarse como la integración de las proyecciones. Cuando dejas de proyectar tu anhelo de completud sobre otra persona, el poder de esa energía retorna a ti. Te conviertes en el guardián de tu propio tesoro anímico. Y como sucede con todo tesoro bien protegido, aquellos que lo perciben sienten respeto y deseo de estar cerca. No porque quieras compartirlo indiscriminadamente, sino porque su luz es un recordatorio de lo que es posible lograr en uno mismo. La actitud de «puedo vivir sin ti»
no es un rechazo, no es frialdad, no es indiferencia, es una declaración de amor propio tan sólida que ninguna manipulación, chantaje emocional o ausencia puede hacerte tambalear. Y paradójicamente, esa es la fuerza que hace que el otro quiera quedarse, porque ya no lo retienes con la cadena del miedo, sino que lo invitas con la puerta abierta de tu libertad. Cuando llegas a este punto, las dinámicas de poder en las relaciones cambian radicalmente. Ya no hay un perseguidor y un perseguido. Ya no hay un te necesito que obliga, sino un te elijo que honra. Y elegir a alguien desde la abundancia interior es uno de los actos más puros y poderosos que puede experimentar el alma. El amor deja de ser una transacción inconsciente para convertirse en una danza voluntaria. Y en esa danza cada paso está impregnado de autenticidad, porque ya no se baila para llenar un vacío, sino para celebrar una plenitud compartida. Y así, cuando el alma ya no se aferra a la necesidad de retener, se abre un espacio para que el vínculo respire, se expanda y cobre un nuevo significado. El amor deja de ser un campo de batalla donde se lucha por mantener el control y se convierte en un jardín donde cada uno cuida su propia tierra, pero permite que las raíces se entrelacen de manera libre. Esta actitud, tan alejada de la compulsión, es profundamente transformadora, porque comunica un mensaje silencioso, pero contundente: estoy contigo, porque elijo estar, no porque me aferre a ti para sobrevivir. En las profundidades de la psique, este cambio se percibe como un despertar. La persona que antes dependía emocionalmente de la aprobación o la presencia del otro, comienza a experimentar una sensación de integridad que no necesita ser confirmada por factores externos. Ya no es el eco del amor lo que alimenta su sentido de valía, sino la llama interna que reconoce su propio ser como completo. Aquí radica una verdad paradójica, en el momento en que dejamos de necesitar al otro como un sostén vital, nuestra presencia se vuelve mucho más atractiva y poderosa. No porque hayamos aprendido técnicas para seducir, sino porque irradiamos la autenticidad y serenidad que solo surge cuando se ha hecho la paz con la soledad. El inconsciente, que guarda siglos de instintos y patrones, reacciona de manera instintiva ante esta energía. Aquellos que antes intentaban imponerse o manipular, ahora se ven desconcertados. Esperaban encontrar la misma vulnerabilidad para ejercer control, pero hallan un terreno firme difícil de invadir. Y es aquí donde sucede algo curioso. En lugar de alejarse, muchos se sienten atraídos hacia esa fuerza tranquila, hacia ese enigma que no se deja descifrar ni dominar. La independencia emocional actúa como un imán, pero no uno que encadena, sino uno que invita. En este proceso no es instantáneo ni superficial. Implica un viaje profundo hacia la sombra. Requiere confrontar miedos antiguos, el temor al abandono, la creencia de no ser suficiente, la idea de que sin el otro la vida carece de sentido. Enfrentar estas emociones, sin huir de ellas, es como caminar por un bosque oscuro donde cada árbol es un recuerdo y cada sombra una herida no sanada. Sin embargo, en ese mismo bosque también se encuentran los símbolos de la libertad, la luz que se filtra entre las ramas, el sonido de un río que no depende de quien lo escuche, para fluir al atravesar este paisaje interno. Descubrimos que la verdadera compañía nace de dos soledades que se eligen mutuamente, no de dos vacíos que se necesitan para no sentir el abismo. Y esa es la esencia de la actitud de puedo vivir sin ti. No es una máscara para ocultar el dolor ni un escudo para evitar el compromiso. Es la expresión de un alma que ha hecho las paces con su propio reflejo y que ya no teme quedarse sola en una habitación silenciosa. En este estado,
Las relaciones dejan de ser jaulas y se transforman en... Uno no cruza el puente por miedo a perderse, sino por el deseo genuino de encontrarse con el otro en un punto intermedio, sin dejar de ser uno mismo. Este equilibrio es lo que rompe las cadenas de la dependencia y abre paso a una conexión más profunda, porque el amor deja de estar contaminado por el miedo a la pérdida. Y paradójicamente, es precisamente cuando dejamos de aferrarnos, cuando los demás sienten el impulso de quedarse. Es aquí donde comprendemos que el verdadero poder no radica en conquistar al otro, sino en conquistar el propio mundo interior. Cuando ya no necesitamos que alguien llene nuestro vacío, cuando dejamos de medir nuestro valor por la atención que recibimos, comenzamos a irradiar una energía que el otro no puede ignorar. Es como si una luz interna, antes opacada por el miedo al abandono, se encendiera con tal fuerza que todo alrededor se siente atraído hacia ella. No es arrogancia ni frialdad, es la serenidad de quien ha hecho las paces con su soledad y la ha transformado en un refugio sagrado. En ese punto las relaciones dejan de ser un campo de batalla por amor y se convierten en un encuentro entre dos mundos completos en el fondo. Lo que más fascina al otro no es tu necesidad de él, sino tu capacidad de existir plenamente, sin depender de su presencia. Esta actitud tiene una belleza silenciosa, una fuerza magnética que no se impone, sino que fluye. Es el misterio de aquel que, habiendo atravesado su propia oscuridad, ahora camina sin cadenas, sin la urgencia de ser validado. El otro percibe, incluso sin entenderlo del todo, que hay algo en ti que no puede poseer, algo que no puede controlar, y esa libertad es lo que despierta el deseo más profundo, porque el alma anhela lo que no puede apresar a nadie. Llegar a este estado, descubres que las dinámicas de apego y dependencia empiezan a disolverse. Ya no aceptas migajas emocionales, ni te conformas con relaciones tibias. Has comprendido que el amor no es mendigar atención, sino ofrecerte desde la plenitud. Esta plenitud no surge de la negación de tus emociones, sino de haberlas mirado de frente, de haber caminado por los pasillos oscuros de tu psique y haber encontrado allí tu centro. Lo que antes temías, estar solo, ahora se convierte en tu mayor fuente de fortaleza. Pero este proceso no es instantáneo. Con las sombras que proyectas sobre el otro en tus miedos, tu inseguridad, tus expectativas no resueltas, exige reconocer que muchas veces no es la persona frente a ti lo que deseas, sino la imagen idealizada que creaste para llenar tus carencias. Cuando esta verdad se asienta en ti, ocurre algo profundo. Dejas de exigir al otro que sea tu salvador y comienzas a verlo como un ser independiente, con su propia luz y sus propias sombras. Entonces, el amor deja de ser una transacción de necesidades y se convierte en un intercambio de libertad. Esta actitud de puedo vivir sin ti, is indiferencia, sino amor consciente. Significa que amas desde un lugar donde tu integridad no está en juego, donde tu identidad no se fragmenta si el otro se aleja. Es un amor que nace de la aceptación radical de la impermanencia, de entender que todo vínculo humano es un puente, no una prisión. Y en esa comprensión paradisíacamente, el vínculo se fortalece, porque ya no está sostenido por el miedo, sino por la elección libre de estar en aquí. La energía cambia. El otro comienza a percibir que tu presencia no es un derecho adquirido, sino un regalo que puedes retirar en cualquier momento si no hay reciprocidad. Y lejos de alejarlo, esta conciencia despierta en él un respeto profundo, porque el verdadero respeto surge cuando sabemos que la otra persona no nos necesita, sino que nos elige. Cuando alcanzas este nivel de autonomía emocional, cada paso que das está guiado por un sentido interno, no por la reacción a lo que el otro hace o deja de hacer. Ya no persigues, ya no suplicas, simplemente caminas en tu propio sendero,
sabiendo que aquel que desee acompañarte, lo hará porque su alma vibra en la misma frecuencia. Esau sehte sau integnau, más que cualquier estrategia o técnica, es lo que crea una atracción auténtica y duradera y es precisamente en ese instante, cuando la máscara comienza a resquebrajarse, que uno siente una extraña mezcla de temor y alivio. El temor porque el rostro que hemos mostrado al mundo empieza a desvanecerse, y con él, las seguridades que creíamos tener. El alivio porque, en lo más profundo, una voz antigua nos susurra que por fin nos estamos acercando a lo verdadero. Lo que no comprendemos es que esa máscara no solo engañaba a los demás, sino también a nosotros mismos. Hemos vivido tantas veces intentando cumplir con las expectativas que olvidamos el pulso real de nuestro propio corazón. Nos convertimos en actores de un papel escrito por otros, y cada aplauso recibido era un aplauso dirigido a una sombra, no a la esencia que somos en ese momento, el alma, que había permanecido en silencio, observando desde lejos, se mueve inquieta. Es como si algo olvidado golpeara desde adentro, pidiendo ser recordado. Y entonces aparecen las señales, un cansancio profundo que no se cura con descanso, una sensación de vacío en medio de la abundancia, o una tristeza inexplicable cuando todo parece ir bien. Son síntomas del espíritu que busca regresar a casa. Y si tenemos el valor de escuchar, esa incomodidad se convierte en guía. Pero pocos se atreven a mirar con claridad, porque mirar significa aceptar que gran parte de nuestra vida ha estado construida sobre arenas movedizas. La mente intenta. Resist nos dice que no hay por qué cambiar, que todo está en orden, que ese malestar pasará. Sin embargo, el inconsciente no se deja silenciar tan fácilmente. Sabe que hemos llegado al límite, que seguir sosteniendo lo falso solo nos llevará a una fractura más grande. Aquí es donde muchos retroceden, aferrándose al personaje que han cultivado, aunque ese personaje se esté asfixiando por dentro. Pero otros, aunque tiemblan, dan un paso hacia la oscuridad desconocida, y es ahí donde la verdadera transformación empieza. No se trata de destruir lo que hemos sido, sino de integrar. La máscara cumplió su propósito, nos protegió cuando no estábamos listos para mostrar quiénes éramos, pero llega el día en que esa protección se convierte en prisión. Y entonces debemos decidir si permanecer seguros pero vacíos, o arriesgarnos a ser libres, aunque duela. En este proceso, cada fragmento de nosotros que habíamos negado regresa, a veces con ternura, a veces con violencia. El niño que fuimos, la rabia que ocultamos, el amor que reprimimos, la creatividad que dejamos morir. Todos tocan la puerta, exigiendo ser reconocidos. En la paradoja es que lo que más miedo nos da, enfrentar nuestra sombra, es, al mismo tiempo, la fuente de nuestra fuerza más auténtica. La sombra no es enemiga, es la parte de nuestra alma que lleva los tesoros que enterramos para sobrevivir. En ella está la energía que necesitamos para vivir con integridad. La pasión que olvidamos, la honestidad brutal que puede liberarnos de las cadenas invisibles, pero solo accedemos a ese poder si tenemos el valor de mirarla a los ojos y decir: te veo, y no voy a seguir huyendo de ti. El camino no es recto ni predecible. Habrá momentos de confusión en los que no sabremos quiénes somos, en los que nos sentiremos más perdidos que nunca. Pero ese vacío es necesario. Es el espacio donde lo viejo muere para que lo nuevo pueda nacer. Y aunque duela, cada paso que damos hacia la verdad interna nos devuelve una parte del alma que habíamos extraviado. Es como si una chispa, escondida durante años, comenzara a encenderse hasta convertirse en fuego. Y ese fuego, aunque al principio asusta, es el que nos devuelve el calor de estar vivos, cuando finalmente la persona comprende que el dolor que siente no siempre es causado por el presente,
sino que muchas veces es el eco de antiguas heridas no resueltas. Empieza a liberarse de la trampa de reaccionar mecánicamente ante la vida. Entonces, lo que antes era una lucha desesperada por cambiar a los demás o por huir de las circunstancias, se convierte en un trabajo más silencioso, profundo y personal, enfrentarse con aquello que uno lleva dentro. Y aquí es donde la travesía se torna verdaderamente transformadora, porque ya no se trata de controlar el mundo, sino de mirar a la cara el universo interno que lo ha estado distorsionando. No es un camino cómodo. Las máscaras caen una a una, y con cada una se expone un rostro más vulnerable. Las narrativas con las que te habías protegido empiezan a desmoronarse, dejando al descubierto un terreno incierto donde no hay guiones ni personajes predefinidos. Pero es justamente en ese vacío donde surge la oportunidad de reescribir tu relación con la vida. El dolor deja de ser un enemigo que hay que eliminar y pasa a ser un mensajero que trae consigo una verdad largamente ignorada. Ulrich Q. Sentiste la traición que sufriste, la soledad que te envolvió. Todo se convierte en un espejo de partes de ti que reclamaban ser vistas, aun cuando la conciencia abraza estas imágenes internas sin juicio. Empieza a producirse un cambio sutil pero irreversible. El mundo exterior, con todos sus desafíos y desencuentros, sigue siendo el mismo, pero tu forma de habitarlo se transforma. Ya no reaccionas desde la herida abierta, sino desde un centro más firme y silencioso que no depende de la aprobación ajena ni de la validación constante. Empiezas a descubrir que el verdadero poder no radica en convencer a los demás de que te amen o te acepten, sino en aprender a sostenerte en tu propia esencia, incluso cuando el mundo no lo hace. Esta comprensión trae consigo un regalo inesperado. No la libertad ilusoria de no necesitar a nadie, sino la libertad de relacionarte sin cadenas invisibles. Dejas de buscar, en cada mirada, un reflejo que confirme tu existencia, porque ya no dudas de ella, y desde este lugar, tus vínculos cambian de naturaleza. Dejan de ser campos de batalla donde luchas por lo que crees que te falta, para convertirse en espacios donde compartes lo que ya eres. La dependencia se disuelve, y en su lugar surge la interdependencia, donde el amor fluye, no desde la carencia, sino desde la plenitud. Y aunque este viaje no esté exento de recaídas, cada vez QN, viejo patrón, intenta reaparecer. Lo reconoces como una sombra conocida, no como un destino inevitable. Sabes que no tienes que luchar contra él con violencia, porque ahora comprendes que las sombras no desaparecen con resistencia, sino con luz. Esa luz no es un concepto abstracto, es la atención consciente que te permite ver la raíz antes de que crezca de nuevo en tus actos y decisiones. En este punto, la vida deja de sentirse como un enemigo que te prueba sin descanso, y empieza a revelarse como un maestro que siempre ha estado susurrando, incluso en medio del ruido. Lo que antes te parecía castigo, ahora lo ves como invitación. Lo que antes vivías como pérdida, ahora lo percibes como apertura, porque te das cuenta de que lo que la vida te quitó muchas veces fue lo que te mantenía preso. Y lo que te dio, aunque incómodo, era lo que te conducía hacia ti mismo. Recuerda, esto no se trata de demostrarle a nadie que puedes vivir sin él, sino de demostrarte a ti mismo que tu vida es tan valiosa y plena que nunca necesitarás encadenarte a algo que te robe la paz. Y es precisamente esa libertad la que hará que quien realmente te ame quiera caminar a tu lado, no por miedo a perderte, sino por el privilegio de encontrarte. Gracias por ver Silogia. Por favor, suscribe a nuestro canal.